La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa junto a ustedes. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán también en diferido. Y ahora vamos a saludar a los compañeros del grupo. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás tú? Muy bien, Marcelo, muy buenos días. Agradeciendo el poder compartir con ustedes un programa más y bueno, tratando de reflexionar conjuntamente y bueno, poder compartir nuestras comprensiones con los compañeros y los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias. Así es, María Teresa, de eso se trata. Y ahora nos vamos a las cercanías de Barcelona y saludamos a Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 609. Hemos pasado un magnífico festival de Huesac, magnífico encuentro. Ya nos queda el otro, el que vendrá más adelante en el próximo mes, y también tendremos muchísimo trabajo seguramente. Y bueno, decir que bueno, que estamos comenzando un nuevo ciclo y que las energías del Huesac siguen siendo muy fuertes todavía. Gracias, Jesús. Sí, la verdad que hemos sido bendecidos ya con el Buda en Huesac y ahora nos preparamos para la bendición del Cristo en Géminis. Así que vamos adelante. Un saludo para todos desde Santiago de Chile. Bueno, hoy nuevamente seguimos tratando la ley de acercamiento espiritual. Hablaremos sobre un acercamiento horizontal, acercamientos de individuos hacia grupos. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, el ser humano encarnado debe considerar que su grupo está compuesto por 4 tipos de personas. Primero, el gran grupo nacional al que pertenece, cuyo karma, debido al gran número de personas que lo forma, es tan fuerte que no puede evadirse de él aunque quiera. Posee ciertas características raciales y tendencias temperamentales, porque están ocultas en el cuerpo físico racial. Y durante su vida en la Tierra, tal será su constitución y las tendencias inherentes a ese particular tipo de cuerpo.
El segundo grupo importante en la vida del discípulo es su grupo familiar, que comprende la herencia y las características especiales de la familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa en su evolución ha entrado en determinada familia por elección propia, a fin de agotar karma lo más rápidamente posible, mediante el vehículo físico. El tercer grupo que el hombre debe tener en cuenta en el particular grupo de servidores al cual está afiliado. Tenemos entonces así en el plano físico tres grupos a los que pertenece el hombre. Este tiene deberes para con ellos y ha de desempeñar su parte. Entonces ahora Jesús, tenemos una pregunta para ti para seguir con este tema. ¿El ser humano pertenece a otros grupos también? Pues mira, Marcelo, sí. Asimismo, en el plano emocional, el hombre pertenece a varios grupos. El grupo familiar, que corresponde más a su grupo que al de la familia en la cual ha nacido en el plano físico. Esto se verá demostrado muchas veces en la vida, cuando los miembros de una familia del plano emocional se encuentran en el plano físico. El reconocimiento es instantáneo. Todos estos grupos imponen obligaciones y trabajos y han de ser tenidos en cuenta al estudiar el inteligente empleo de la meditación. Esta debe aumentar la capacidad del individuo para pagar sus deudas kármicas, dándole una clara percepción, un inteligente razonamiento y la comprensión del trabajo inmediato a realizar. En el plano mental, los grupos que se encuentran en este plano pueden enumerarse como A. El grupo de estudiantes de algún maestro al que pueden estar asociados y con el cual pueden estar trabajando. Esto comúnmente ocurre solo en el caso del hombre que está agotando rápidamente su karma y se acerca al sendero. B. El grupo de egos o almas al cual pertenece. En el desarrollo correlativo de la humanidad se tienen ciertas etapas que van de la conciencia animal, el individuo egoísta y regido por el deseo, una creciente captación intelectual de las condiciones circundantes, la responsabilidad hacia la familia o amigos, la ambición y el ansia de ejercer influencia y poder en algún campo de la expresión humana, la coordinación del equipo de la personalidad, la influencia ejercida en forma egoísta y a menudo destructivamente hasta cierto momento, donde surge la percepción grupal en constante aumento, y esto es percibido como A. El campo de oportunidad, B. La esfera de servicio, C. El lugar donde el sacrificio, en bien de todos, llega a ser gloriosamente posible. Esta última etapa ubica al ser humano en el sendero del discipulado, que incluye el de la primera fase de probación o prueba. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿El problema consiste en descubrir en qué peldaño de la escala y nivel nos encontramos en determinado momento? ¿Qué nos puedes ampliar? Bueno, detrás de cada ser humano se extiende una larga serie de vidas y muchos se dirigen a la dominante y egoísta expresión de la personalidad, ¿no? Y así se van formando como individuos. Esto constituye un paso adelante, así como lo es el discipulado. Otros ya han formado su personalidad y comienzan a experimentar con la energía que fluye a través de ellos y a reunir a su alrededor a personas que vibran en la misma nota para quienes tienen que dar un mensaje definido. Esto explica los miles de pequeños grupos que existen y trabajan en el mundo en todos los campos conocidos de la expresión humana. Otros han sobrepasado esa etapa y se están descentralizando de la expresión de la personalidad, motivados por el aspecto superior de la energía de la personalidad. Ya no trabajan, proyectan ni luchan para expresar sus personalidades y hacer un impacto individual en el mundo.
tampoco para reunir magnéticamente a su alrededor un grupo de personas que respeten y nutran las fuentes de su orgullo y ambición, haciéndolos influyentes e importantes. Empiezan a ver las cosas bajo una perspectiva más nueva y auténtica. A la luz del todo se desvanece la luz del pequeño yo y queda anulado en la luz del alma, cuando ésta resplandece en toda su gloria. Cuando esta etapa de altruismo, servicio y subordinación al yo uno y de sacrificio al grupo llega a ser el objetivo, el humano alcanza la etapa en que puede ser aceptado en ese grupo de místicos, conocedores mundiales y trabajadores grupales que es el reflejo de la jerarquía planetaria en el plano físico. La sublevación, la formación de partidos políticos, la lucha de clases y la separación de cada país en grupos políticos antagónicos se ha hecho universal en los últimos 200 años, resultado de la actividad grupal iniciada por los maestros. Debido a esto, los humanos progresaron y aprendieron a pensar, y aunque pueden hacerlo erróneamente, el bien final es inevitable e ineludible. Entonces, Marcelo, ¿qué otros grupos han realizado su tarea? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, por ejemplo, los grupos religiosos llevaron al ser humano al punto de sublevación, apartándolo del sometimiento a la autoridad. Esto lo ha impelido a pensar, digamos, a todos impelido a pensar por sí mismos, defendiendo la libertad y el derecho personal de conocer. Estos últimos grupos han actuado en su mayor parte por influencia de los rayos sexto y segundo. El grupo cultural apareció bajo el cuarto rayo, mientras que el primer rayo estimuló las actividades políticas que produjeron tantos cambios en las naciones. Bajo el impulso de los rayos quinto y tercero, han surgido grupos de investigadores científicos que trabajan con las fuerzas y energías que constituyen la vida divina. Se ocupan de la apariencia externa de Dios, buscando de afuera a adentro, demostrando al ser humano su esencial unidad con toda la creación y su relación intrínseca y vital con todas las formas de vida. Es necesario subrayar el punto de que todos han sido motivados desde el aspecto subjetivo interno de la vida. Aparecieron bajo un impulso divino y tienen un trabajo específico que realizar. En las etapas primarias fueron formados por discípulos e iniciados de menor grado. Todos han sido guiados paulatinamente, en forma subjetiva, por sus propias almas y han colaborado conscientemente con la jerarquía de conocedores. Esto fue así, aunque el individuo mismo haya sido completamente inconsciente del lugar que le correspondió en el grupo y de la misión divina de ese grupo, recordando que no ha habido ni un solo fracaso, aunque muchas veces el individuo ignore el éxito. La característica de estos trabajadores es construir para la posteridad. Por lo tanto, mediante su trabajo, la interesante sensibilidad humana, con sus tres características sobresalientes, instinto, intelecto e intuición, es llevada a una condición de inteligente coordinación.
El instinto relaciona al ser humano con los animales. El intelecto lo une con sus semejantes, mientras que la intuición le revela la vida de la divinidad. Los tres son tema de investigación filosófica, porque el tema es la realidad y el medio para adquirir conocimiento. Entonces, Lucía, aquí tenemos una pregunta para ti. ¿El humano ha de experimentar esas etapas en su conciencia física y ha de saber por experiencia, no meramente en teoría? ¿Qué nos puedes decir? Pues realmente es así, Marcelo, y toda la cuestión se reduce a ampliar la mente hasta que ésta domina a la mente inferior y a desarrollar la facultad de concebir en forma abstracta que con el tiempo da por resultado la manifestación en el plano físico. Esto significa convertir las teorías e ideales superiores en realidades demostrables y constituye esa fusión de lo superior y lo inferior y la preparación de lo inferior hasta proporcionar una expresión adecuada para lo superior. Es aquí donde la práctica de la meditación desempeña su parte. La meditación verdaderamente científica proporciona formas graduadas mediante las cuales la conciencia se eleva y la mente se expande hasta que abarca a la familia y los amigos, abarca los asociados que lo rodean, a los grupos que está afiliado, a su grupo egoico, a otros grupos egoicos, a el hombre celestial, del cual los grupos egoicos forman su centro, hasta abarcar a el gran hombre celestial. Cuando el ego asuma mayor control, implicará la capacidad de verse uno mismo como parte de un grupo, sin tener intereses ni deseos, objetivos ni anhelos, aparte del bien del grupo. Y el objetivo, y nos dice el maestro, trato de inculcarles este punto, es desarrollar el hábito de la meditación durante todo el día y vivir en la conciencia superior hasta que se haga tan estable que el deseo de la mente inferior y los elementos físicos se atrofien y desnutran por la falta de sustento, hasta que la triple naturaleza inferior llegue a ser simplemente el medio por el cual el ego o alma se pone en contacto con el mundo a fin de ayudar a la raza. Al obrar así, el aspirante realiza algo de lo cual el estudiante común rara vez se da cuenta. Construye una forma mental precisa que con el tiempo le proporcionará un vehículo mediante el cual saldrá de su conciencia inferior y entrará en la conciencia superior. Y con todo esto, Jesús, ¿en qué momento se establece la relación con el maestro? ¿Qué nos puedes ampliar? Lucía, esto comprende 4 etapas. Una donde el aspirante se halla en probación. Luego se convierte en discípulo aceptado. Sigue una etapa que se considera el hijo del maestro y sigue una muy avanzada. Agregar que los objetivos del probacionista son 3. La actitud de hacer contacto con su grupo
o en otras palabras, ser sensible a la vibración del grupo, la facultad de pensar en forma abstracta o el poder de hacer contacto con la mente superior, vía el cuerpo causal, por el cual se vinculará con los niveles abstractos, por la meditación constante y la facultad de concentrarse en el inmediato deber, vendrá la creciente facultad para retener firmemente la vibración más elevada. Equiparse emocional y mentalmente, comprender y comprobar que tiene algo que dar al grupo al cual está afiliado esotéricamente, algo que agregar para aumentar la belleza del grupo, y además lo puede hacer. Equipando por el estudio y la aplicación el contenido de los cuerpos mental y emocional, utilizando ese equipo para servir primero a la raza en el plano físico, demostrando así a la jerarquía observadora que tiene algo que dar. También debe demostrar que su único deseo es ser benefactor y servidor más bien que codiciar y adquirir para sí. Así se convierte en discípulo aceptado, segunda etapa, para lo cual debe mantenerse estable y avanzar firmemente cuando esté sometido a la intensa vibración proveniente del maestro. Luego prosigue la afiliación con el maestro. A medida que progrese la evolución y este tema se comprenda mejor, los grupos de meditación cambiarán su condición actual de grupos de aspirantes sinceros que buscan la iluminación y se convertirán en grupos de trabajadores capaces de actuar unidos en forma constructiva e inteligente para lograr ciertos fines. Bien amigos, la bibliografía consultada para el guión de hoy procede de cartas sobre meditación ocultista, el tratado sobre magia blanca de Alisan Bailey y de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora vamos directamente al bloque de preguntas. Sigues tú, Jesús. ¿Me toca a mí? Perfecto. Mira. Continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema del cual estamos dialogando hoy, sobre la ley de acercamiento espiritual y los acercamientos de individuos hacia grupos. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo. La primera, ¿cuál es la perspectiva de un discípulo que quiere servir sinceramente a la jerarquía? ¿Cuál es su móvil? ¿Quién se anima? Bueno, ¿puedo Bueno, comenzar? adelante, adelante, María Teresa. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta pregunta, por lo general, hay un acercamiento para servir y no se conoce que hay infinitas maneras de hacerlas, ¿no? De hacer este servicio. Tampoco al inicio, que compartiendo con otros, ¿no? Cuando ya entra en un grupo, ese dar o darse a los otros u otras es también compartir las capacidades manifestadas y aún aquellas capacidades que todas y todos tenemos en potencia, ¿no? Y que vamos a ir descubriendo caminando juntos. De ahí la gran potencia del esfuerzo grupal, ¿no? Enfocado en darse de todos los modos en los diferentes planos de la personalidad y del alma. Inicialmente entiendo que el móvil es entregar todo lo que se posee hacia nuestros hermanos, o sea, el móvil de entregarse, ¿no? Y más tarde se descubre que ese darse es también recibir desde todas las direcciones posibles, tanto desde la personalidad como del alma, ¿no? Es decir, que la energía circula a través de quien se dispone a servir y en consecuencia, por supuesto, a través del grupo dentro del cual está sirviendo. Gracias, Jesús. Y adelante, Marcelo, por favor. Gracias. Gracias, María Teresa. Bueno, la perspectiva del discípulo, justamente que quiere servir sinceramente a la jerarquía, es empezar a dejar de preocuparse de sí mismo, de mirarse, digamos, a sí mismo, y empezar a verse como parte de un grupo, como parte de un objetivo, de un propósito y de un plan mayor, que es justamente el plan de la jerarquía. Esa es la perspectiva que debiera ir logrando el discípulo que quiere sinceramente servir, digamos. Él empieza, digamos, a preguntarse qué necesita el grupo, no él mismo.
¿Y qué necesita la humanidad? El plan de la jerarquía. En lugar de preguntarse cómo puedo avanzar yo en el camino. Al discípulo sincero no le interesa destacarse, ni ser, digamos, el centro de un grupo, sino que se da cuenta que él es parte de un grupo, que el servicio y la vida espiritual es en grupo, y que cada uno tiene la responsabilidad de cumplir una parte en el trabajo del grupo. Entonces, es ahí donde él se hace responsable del plan, de la parte que le corresponde. Porque sabemos que la responsabilidad en un discípulo es una de las primeras cualidades que desarrolla. Ser responsable frente al grupo porque entiende justamente que él es una parte de un todo y que el todo no funciona sin él. Entonces es un tema de conciencia, digamos. Ahora, su móvil no es la ambición espiritual, no ambiciona espiritualmente, y eso es difícil en este camino. Eh, Más bien piensa cómo puede ser útil al plan, al propósito y al bien de todo, y no al bien de sí mismo, ya se olvidó de sí mismo. Claro, este es un proceso largo, digamos, en donde se va descentralizando poco a poco. Eso en general, digamos, es el móvil Jesús. Gracias. Lucía, adelante. Gracias, Jesús. Bueno, el móvil es tan importante porque es el inicio de ese recorrido. Como bien dijeron los compañeros, es un móvil que impulsa ese amor a nuestros hermanos, es la humanidad. Cuando se inicia esto, pues el camino recorrido y el impulso que uno sigue con este móvil son esas expansiones de conciencia que lo van a ir a hacer al discípulo incluyente con todo, como habíamos leído párrafos arriba, ¿no? Incluyente con su entorno, la familia, y poco a poco va realizando estas expansiones de conciencia para servir a nuestros hermanos mayores, que son la jerarquía. Entonces, este servicio que presta cada discípulo es impulsado por ese amor a sus hermanos, amor a la humanidad, servicio a la jerarquía y servicio a los grandes seres. Era eso, Jesús, gracias. Muy bien, Lucía. Por mi parte, solamente decir que, bueno, que la perspectiva en un principio es maravillosa, queremos ayudar al prójimo, a la jerarquía nada menos, pero nos damos cuenta del gran trabajo que tenemos, sobre todo en nosotros mismos. Hasta que lleguemos a domesticar el vehículo emocional y el mental, es decir, los convirtamos en instrumentos reales y factibles para el alma, pueden pasar muchas vidas. ¿Qué nos mueve? ¿El deseo? Seguramente que sí, pero también una profunda aspiración y para algunos seguramente una clara luz. Cuando descubramos esa luz hay que seguirla continuamente. Y claro, aquí ya hay que tener en cuenta que no existe la personalidad, solamente el propósito que queremos cumplir. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué caracteriza al aspirante que entra en el sendero del discipulado? ¿Quién se anima? Bueno, el aspirante que entra en el sendero se caracteriza principalmente porque empieza a salir de su personalidad. Empieza a vivir poco a poco, claro, orientado por el alma y orientado por el servicio. Empieza a ver las cosas de otra manera, más amplia, con una visión distinta, porque empieza a comprender la importancia que tiene el alma más que la importancia que tiene su pequeño yo. Este es un cambio muy, muy profundo y muy interno que se empieza a manifestar, digamos, poco a poco.
a través de las vidas, porque este es un largo camino que viene realizando el aspirante a lo largo de vidas anteriores, hasta que va comprendiendo que la vida no es solo el mismo, sino que él es parte de un plan mayor, cosa que no es fácil de entender. Y cuando lo empieza a comprender, él lo empieza a vivenciar, y empieza a comprender a través del dolor, porque eh, vidas anteriores le traen dolor para darse cuenta, para darnos cuenta de que nuestro pequeño yo no tiene mucha importancia. Nos empezamos a desidentificar poco a poco de ese yo pequeño, digamos, que no tiene ninguna importancia en el todo y en la manifestación de Dios. Entonces ya empieza a no pensar tanto en su progreso personal, sino en ayudar a la humanidad. Y aquí empieza a desarrollar ese sentido de responsabilidad que hablábamos en la pregunta anterior. Empieza a reconocer sus obligaciones con el todo ya, con la humanidad. Y empieza a desarrollar ese sentido de servicio, a sacrificarse por los demás y a cooperar con otros servidores. Eso es principalmente lo que caracteriza o va caracterizando al aspirante que va entrando en el sendero del discipulado. Le espera subir la montaña, un camino empinado. Eso, Jesús. Bien, Marcelo. María Teresa. Solo una pequeña cosa, Jesús, agregando a lo de Marcelo, que caracterizará sin duda su móvil, si ese móvil es personal o grupal, ¿no? O sea, si es desde la personalidad o desde el alma. Y por otro lado, aquel que quiere servir, quizás tontamente al principio, por sus ganas de hacer cosas, pone barreras, pero realmente no se deben poner barreras, ¿no es cierto?, o peros en el camino de servicio, sino ver de qué manera lo mejoramos en todo caso, ¿no? Es decir, solo dar sin interponer obstáculos de algún tipo y bueno, creo que esos son los primeros pasos para caminar en el sendero. Lucía. Sí, Jesús, bueno, podríamos también decir que ese trabajo interno que tiene el discípulo ya se va manifestando en el plano físico. Pues en el plano físico su personalidad ya deja de juzgar, deja de criticar, tiene más expansiones de conciencia y va viendo lo que subyace detrás de todo cuanto acontece en este plano físico. Entonces se está equilibrando ese cuerpo emocional que lo va a demostrar, digamos, en este plano físico. Y va a demostrarlo pese a las situaciones adversas, espejismos que puedan haber en este plano, pues se va a ir manteniendo ya en forma equilibrada, como dije, viendo ya lo que está detrás de todo lo que está aconteciendo en su vida personal, en su vida de grupo, familiar, país, y va haciendo en forma incluyente y abarcante. Gracias, Jesús. Por mi parte, solo añadir que, bueno, hay una palabra mágica, sentido de responsabilidad, que engloba inofensividad, olvido de uno mismo, palabra correcta, que es muy sencillo de enunciar, pero que implica un montón de encarnaciones y de expansiones de conciencia para estabilizar la conciencia permanentemente en ese estado. Es decir, no utilizar la mente concreta para engrandecer o menospreciar a la personalidad, dejarla anulada en el sentido positivo del término y que sea la mente superior. Es muy fácil de leer, pero muy difícil de implementar. Y este es el camino, básicamente. ¿Pasamos a la última o tenemos que pasar a la cápsula? No se te escucha, María Pasemos a la Teresa. última.
a la última, Sí. ¿cómo perseverar por el sendero percibiendo la falta clara de compromiso en los grupos? Pues liándose la manta a la cabeza y continuando. Partiendo de la base que si se tiene que dar uno solo en un grupo, se quedó solo. Y que ya vendrán tiempos mejores, en el sentido de que acudirá gente al trabajo que se hace, siempre y cuando se respete la libertad individual, etcétera, etcétera, todas las cosas que conocemos. Pero si la persona que lleva el grupo o los que están más despiertos quieren continuar adelante, tienen la obligación de continuar adelante. Y los demás hay que respetar en el estado de conciencia que se encuentran. Y no hay que criticar esto porque tampoco nos conocemos perfectamente nosotros, no sabemos qué vicisitudes hemos tenido en vidas pasadas, tampoco sabemos lo que nos espera. Y no nos creamos que el maestro está esperando que hagamos una gran gesta, lo único que le interesa es la permanencia continua y la constancia. Y si caemos al suelo nos levantamos enseguida. Lo demás, el tiempo lo dirá. ¿Algún comentario? Así es, Jesús, como lo has dicho tú. También lo que tenemos que entender es que este es un camino individual, en grupo, pero cada uno toma sus propias decisiones. Cada uno actúa de acuerdo a su propia voluntad y a su libre albedrío. Claro, esto exige discernimiento, paciencia y, claro, no estar centralizado en lo personal. Y lo otro que es importante es que esto es un aprendizaje para nosotros y una prueba, como decías tú. Con esto nos probamos en ver si somos capaces de mantener esa decisión interna, a pesar, digamos, de la falta de compromiso de los demás. Si seguimos adelante, digamos, a pesar de las circunstancias. Y también lo que decías tú es entender los procesos de los demás. Pueden no estar maduros, pueden estar confundidos en un momento determinado, pueden estar pasando una prueba, que es muy común en este camino, o simplemente falta de comprensión por ahora. No, como decía, no están totalmente maduros. O no tienen esa vocación grupal por ahora y que probablemente puedan adquirir más adelante. Eso, Jesús. Muy bien. ¿Pasamos a la cápsula, María Teresa, o no? Sí, 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 sí. Adelante. Gracias. Bueno, se ha hablado tanto, nos dice la cápsula, acerca de las doctrinas. Sin embargo, la humanidad no sabe cómo aceptar la doctrina de la hermandad. ¿Cuántas distorsiones se han acumulado acerca de la verdad? ¿Cuántos principios se han destruido? Ellos preguntarán, ¿sobre qué está construida la fortaleza de la hermandad? Responde, sobre la doctrina del corazón, sobre la doctrina del trabajo, sobre la doctrina de la belleza, sobre la doctrina de la evolución, sobre la doctrina de la atención, esta la doctrina más vital. Esto es de Signos del Año y Yoga de Elena Roerich, parágrafo 1. Y ahora vamos a la meditación sobre la ley del esfuerzo grupal. Relajamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente y la orientamos a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos a este grupo y con todas las personas que realizan esta meditación.
consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que represente esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Ahora reflexionamos sobre el significado, el valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Irradiamos telepáticamente enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Queridos compañeros, hermanos de recorrido, gracias. Y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente nuestro camino de retorno a la casa del Padre. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM.
para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @el faro Camino Shambhala. Nos despedimos hasta el próximo martes a horas 9 Argentina y horas 12 del tiempo universal coordinado. Y continuaremos juntos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.